Ya, continuamos ya con los problemas. Espero que se haya quedado claro sobre las poleas cinemáticas, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta más sobre cinemática? Porque vamos a pasar ya a otro tema. ¿No hay más? ¿Preguntas? ¿Nada? Chicos, ¿empezamos? Ya, yo creo que empezamos. ¿No tienen preguntas sobre cinemática circular? De dinámica tenemos que ser harto, a full, porque generalmente entran dos problemas o más problemas. Hasta el examen final se va a entrar. Entonces, de dinámica sí o sí es típico que entre hasta en uno de dispensación. Chicos, ¿se escucha? ¿Se Sí, escucha? se escuchó. Ya. Entonces empezaremos, ¿no? Ya. Ya, vamos a empezar ya no con cinemática, ¿sí? Ya no vamos a estar haciendo cinemática, ni lineal, ni circular. Ahora vamos a empezar con dinámica, ¿ya? Les he enviado, lo he subido a mi canal por si acaso 3 videos, no sé si lo han visto. Solamente he visto que tenían 3 vistas nada más y hasta donde sé una de esas vistas era mías, ¿ya? Era una explicación de teoría, ¿ya? Estaba prácticamente todo lo que están viendo en sus pantallas, todo eso estaba ya explicado, ¿ya? Para que tengan buenos conceptos y sea más fácil prácticamente lo que vamos a resolver de los ejercicios, porque poco a poco yo voy a empezar a resolver más ejercicios más difíciles, ¿ya? ¿Se ve? ¿Se ve esta pantalla? Ahí, lo voy a colocar desde el principio, ¿ya? No estaban viendo. ¿Se ve? Sí, ¿no ve? Estas diapositivas estaba por si acaso ya un ingeniero, bueno, un licenciado ya lo ha explicado estas diapositivas, ¿ya? Yo lo estoy volviendo a colocar solamente para que lo vean así de pasadita, ¿ya? No sé si ya lo han visto en los videos, en los 3 videos ya está bien explicado todo esto con ejemplos y todo eso. No sé si lo han visto. ¿Lo vieron? ¿Lo han visto? No dice nada, supongo que sí, ¿verdad? A ver, aquí me están diciendo algo. A ver, sí, aún no. Bueno, se supone que tenían que verlo, ¿ya? Ya, pero por si acaso este video igual va a estar grabado y lo voy a subir también igual a YouTube, ¿ya? Y lo ven también estos videos, ¿ya? Está puesto como dinámica parte 1, dinámica parte 2 y hasta la parte 3, ¿ya? Es de un buen licenciado, es el licenciado Mariscal, es muy bueno explicando esa parte de teoría, ¿ya? Por eso quería que lo vean. Para los que son capísimos, aclara muchas cosas esto, sus diapositivas, su presentación de él, ¿ya? Espero lo vean, ¿ya? Ahora, entonces empezaremos, ¿ya? A ver si me tratan de seguir el ritmo, ¿ya? Empezaremos. El problema 1. Este problema, por si acaso, es de mi autoría, ¿ya? Este problema no lo van a encontrar en ningún libro. No está ni en los libros del Álvarez Guaita, no está en el libro de Salinas, ni del C.R. Semansky, ni del Holiday, de ningún libro. No van a encontrar este problema, por si acaso, ¿ya? Este es mi problema, ¿ya? Este problema se me ha ocurrido cuando estaba justamente en el prefa, ¿ya?
Y dije, ¿qué pasaría si es que fuese este caso? ¿Cómo lo resolvería ya? Y como estaba prácticamente practicando con mis compañeros, ahí les planteé este problema y les ha parecido bien interesante y por eso les quería compartir este problema, ¿ya? Para que lo resuelvan conmigo, ¿ya? Dice, si los bloques M mayúscula, este bloque, se ve el puntero, ¿verdad? Ya. Si los bloques M mayúscula y M minúscula tienen una aceleración, el doble de la aceleración de la gravedad, calcular el coeficiente de rozamiento entre los bloques M mayúscula y M minúscula para que el bloque M no caiga. Y aquí me da una condición, ¿ya? Esa condición, después les voy a explicar de dónde sale esa condición, ¿ya? Eh, Datos. Primero siempre tenemos que plantearnos con nuestros datos. ¿Qué datos tenemos, ya? Para los datos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la masa M mayúscula. ¿Qué dato más? Vamos a tener la masa M minúscula. ¿Qué dato más tenemos? Nos da el ángulo tita, ¿ya? Esos datos me da. Eh, Después de eso, ¿qué más me da? Me dice que se tiene una aceleración que es igual al doble de la aceleración de la gravedad, ¿ya? Tenemos esos datos tenemos. Y me pide calcular por último el coeficiente μ, ¿ya? Eso me pide calcular. Eso es lo que yo no conozco, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo calcular. Ese coeficiente μ es el que está entre el bloque de masa M y el bloque M. Una vez que ya tenemos los datos, armamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Yo quería animárselos, pero no me ha alcanzado tiempo porque no tengo un programita especial para animar, ¿ya? Entonces, se los he puesto en dos imágenes, ¿ya? Para que se logre entender mejor, ¿ya? Primero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa M, para ver si es que solamente necesito sus ecuaciones de esta masa, de este bloque, ¿ya? ¿Qué hacemos? Aquí está, estoy volviendo a dibujar mi bloquecito. Me fijo, ¿qué fuerzas hay? Una fuerza que va a tener sí o sí el bloque M es el de la atracción de la gravedad, ¿no ve? Que sería el peso. Aquí está, masa por la gravedad. ¿Qué fuerza más vamos a tener? ¿Qué fuerza más vamos a tener? Vamos a tener una reacción normal respecto al bloque de masa M. Y acuérdense que la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Si esta es mi superficie de contacto, tiene que ser perpendicular, es decir, que tiene que formar 90 grados. Si va a formar 90 grados, va en este sentido. ¿Se entiende, verdad? Ahí está. Y después de eso, ¿qué fuerza más va a haber? Va a haber la fuerza por el efecto del rozamiento entre ambos cuerpos. Si es que hay superficie de contacto, va a haber una fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahora, nos fijamos en qué sentido puede ir el bloque, ¿ya? Si es que, digamos, este va a ir con cierta aceleración y este bloque, ¿qué va a pasar? Si es que va a irse este bloque en este sentido, el bloque va a tender a caerse y se va a caer en este sentido, se va a caer, ¿ya? Su movimiento va a ir en este sentido. ¿Capish? Ahora, la fuerza de rozamiento siempre es opuesto al sentido del movimiento donde va a ir prácticamente mi partícula. En este caso, el cuerpo de masa M minúscula. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario a ese movimiento, ¿ya? Y la fuerza de rozamiento, ¿qué es igual? Al coeficiente μ por la normal. En este caso lo he colocado como R. R va a ser la reacción normal, ¿ya? Lo puedo escribir con N como también con R. Pero cuando estemos en estática, vamos a tener varias reacciones normales. Vamos a tener que utilizar varias letras. Y generalmente yo utilizo R como reacción, ¿ya? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende de dónde hemos sacado todos esos vectores fuerzas?
Auxiliar, ¿la fuerza de fricción puede variar? Sí, depende prácticamente del coeficiente de rozamiento. ¿Esa era tu pregunta? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta de cómo estoy colocando mis vectores fuerzas? ¿De dónde saco mi diagrama de cuerpo libre? Jesse, Sara, Ronald, Natalie, José, Gilmar, Amelia. No hay más preguntas, ¿verdad? No, está bien, Auxi. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Ahora, de aquí tengo que transportar este ángulo tita de esta esquina. Aquí me está dándome un ángulo, ¿ya? Un ángulo me está dándome. Este ángulo, ¿dónde se va a reflejar? Se va a reflejar aquí. Imagínense que esta es la esquinita y aquí se está reflejando ese ángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde se está sacando el ángulo, verdad? Este angulito estoy sacando, ¿ya? Entonces, como saco ese ángulo, lo voy a transportar aquí. Aquí está. Aquí está mi ángulo, tita, ¿ya? Voy a utilizar el método de las flores, ¿ya? El que yo les he enseñado, ¿ya? ¿En qué consiste? A esto voy a decir que este es me quiere. Este va a ser no me quiere. Este va a ser me quiere. Este no me quiere. Este me quiere. No me quiere. Y aquí también podría volver a escribir prácticamente el ángulo tita. Y si es que utilizamos matemáticas, este ángulo es opuesto por el vértice. ¿Ya? Se va a cumplir. Este ángulo va a ser opuesto por este vértice. Y se va a volver a cumplir. Hasta ahí se entiende dónde he sacado el ángulo, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, Auxi. Ya, Sí, listo. Auxi. Entonces, continuamos. ¿Ya? Voy a utilizar este diagramita. Me voy a olvidar del otro y voy a utilizar ese diagramita. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos? Tengo que formularme ahora como siguiente paso las ecuaciones, ¿ya? Para cada eje, ¿ya? Tenemos el eje X, el eje Y. La primera ecuación va a ser para el eje de movimiento. Las fuerzas en el eje de movimiento es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, ¿ya? No me puedo inventar otra masa, otra aceleración, no puedo colocarlo, ¿ya? Entonces, empezamos. Me fijo, ¿qué fuerzas van a ir en el eje de movimiento? Aquí está la aceleración, me dice que en el eje X va a haber movimiento, ¿ya? Entonces digo, me fijo en el sentido de mi aceleración. Mi aceleración indica hacia la derecha, entonces digo, todos los vectores que vayan hacia la derecha van a ser positivos. Me fijo, ¿qué vectores están yendo en el eje X? Si es que me fijo bien, no hay ningún vector, pero puedo descomponer el vector de la fuerza de rozamiento y el vector de la reacción normal, ¿ya? Lo descompondré. Me fijo, este vector fuerza de rozamiento lo voy a descomponer en el eje X. Si lo quiero descomponer en el eje X, tendría que utilizar un triangulito y descomponer, pero a ustedes ya les he explicado cómo lo pueden descomponer de forma más práctica, ¿no? Entonces digo, me fijo, ¿está con el ángulo o sin el ángulo? Bueno, supongo que me dicen que es sin el ángulo, ¿ya? No veo que participe. Como está sin el ángulo, entonces voy a colocar seno del ángulo. Y voy a utilizar estos dos valores. Entonces escribo, la fuerza de rozamiento es mu por la reacción normal, que para mí va a ser R, por el seno de tita. ¿Está bien? ¿Qué fuerza más hay? Está la fuerza de la reacción R. ¿No? Igual lo descompongo en el eje X. Necesito ese vector en el eje X. Entonces, ¿qué va a ser igual? Más la reacción R, como está con el ángulo, digo, coseno de tita. ¿Está bien? ¿Qué otra fuerza más hay? ¿Hay otras fuerzas para descomponer? No hay, ¿verdad? Como no hay, entonces lo igualo a la masa del cuerpo. En este caso, la masa del cuerpo es M minúscula. Entonces coloco M minúscula. Por la aceleración del cuerpo. La aceleración del cuerpo va a ser la aceleración A. Entonces coloco A. ¿Está bien? Ya tengo prácticamente mi primera ecuación.
Como siguiente paso, hallo la sumatoria de fuerzas en el eje sin movimiento. Y eso va a ser igual a 0. Como no hay movimiento, no va a haber aceleración. Por eso es 0. ¿Qué coloco? Digo, yo coloco prácticamente mi convención de signos. Digo, los que van hacia arriba, positivos, los que van hacia abajo, negativos. O puedo hacerlo al revés. Los que van hacia abajo, positivos, los que van hacia arriba, negativos. Yo decido cuál. Entonces, yo voy a decir los que van hacia abajo, positivos voy a decir, ¿ya? ¿Qué vectores van hacia abajo? El único que veo, así directito, es la masa por la gravedad, o sea, el peso. Voy a escribir masa por gravedad. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué vectores más hay? Y aquí está la masa, ¿ya? Que van en este mismo sentido. Sería la fuerza de reacción normal, ¿ya? Eso lo voy a descomponer en el eje Y. Si lo descompongo en el eje Y, me fijo si es que está con el ángulo. Como no está con el ángulo, voy a colocar sin el ángulo. Digo, más la reacción R sin el ángulo. Ay, perdón. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué fuerza más hay? No hay ninguna fuerza más que vaya en sentido hacia abajo. Va a haber una fuerza que va en sentido hacia arriba, que sería la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Como la fuerza de rozamiento vaya en sentido contrario, va a ser negativo. Entonces voy a colocar menos y voy a escribir estos dos. El coeficiente de rozamiento, mu, por la reacción R. ¿Está bien? Ahora me fijo si es que está con el ángulo o sin el ángulo. Como está con el ángulo, voy a colocar coseno del ángulo tita. ¿Está bien? ¿Igual a qué? No hay más fuerzas, ¿verdad? Como no hay más fuerzas, lo igualo a 0. Listo. ¿Hasta ahí se entiende de dónde he sacado las dos ecuaciones? Sí, Ya. ¿Los demás han entendido? sí, Oxy. Ya. Entonces, continuamos. Ya, continuando. Ahora, de estas dos ecuaciones, ¿qué podría hacer? De la segunda ecuación, lo que podría despejar es la reacción R y reemplazarlo en la ecuación 1. O también puedo hacer esto, fíjense. De la primera ecuación voy a factorizar la reacción R y lo voy a mantener, ¿sí? De la ecuación 1, digo. Factorizando. Perdón. A ver, alguien que se ha desconectado. Ya. Factorizando. Usando la ecuación 1. ¿Está bien? ¿Qué voy a tener? De la ecuación 1. Voy a factorizar R. Voy a tener R, entre paréntesis, mu por el seno de tita, más coseno, ¿no ve? Coseno de tita. ¿Está bien? ¿Y esto igual a qué va a ser? Igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Si quieren, a esta ecuación le puedo llamar ecuación 3, ¿ya? Y lo mismo, voy a factorizar R de la ecuación 2, ¿ya? Entonces, si quieren, se los voy a colocar aquí con nombrecito. ¿Qué paso voy a hacer? Factorizando, control C. De la ecuación 2, ¿no ven? ¿Qué voy a tener? Esto no lo voy a copiar igualito. Ya, de la ecuación 2. Primero voy a enviar prácticamente todos los dos al otro miembro. O este simplemente lo puedo enviar, ¿ya? La masa por la gravedad lo voy a enviar al otro miembro, ¿ya? Y... No, la masa por la gravedad lo voy a dejar. La R por seno de tita lo voy a enviar al otro miembro. Y mu por R por coseno de tita lo voy a enviar al otro miembro. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esto.
Masa por gravedad, igual. ¿A qué? Mu por coseno, que estaba con negativo, se va a pasar como positivo, ¿no? Ahora, el R seno de tita se va a pasar como negativo. ¿Está bien, no? De aquí voy a factorizar R. Se me va a quedar una expresión de esta forma. R. ¿Está bien, no? Esa va a ser mi ecuación 2. Mi ecuación 4, perdón. 4. Listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir la ecuación 4 con la ecuación 3. ¿Qué me va a quedar? Digo, dividiendo la ecuación, ver cuál me conviene, 3 con la ecuación 4. ¿Qué va a quedar? La ecuación 3 se la voy a copiar. Esto se va a dividir con la masa por la gravedad. Masa, gravedad. Esto se va a dividir con todo esto. Aquí va a estar R. Y aquí va a ser R. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Y aquí, ¿qué se va a simplificar? Se van a simplificar R's. Esta R se va, esta R se va. Listo. Me va a quedar toda esta expresión. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí ninguna pregunta, ¿verdad? No. Ya. Entonces, continuamos. Aquí hay una pregunta. Déjenme ver. Ya. Había sido... Ya, está bien, dice. Listo. ¿Qué más se va a ir? Se van a ir las masas, ¿verdad? La masa se va con la masa. Me va a quedar esta relación, ¿ya? ¿Qué es lo que me pide mi pregunta? Me pide coeficiente de rozamiento, mu. Este coeficiente de rozamiento me pide, ¿ya? Si me fijo, tita para mí era dato, entonces seno de tita es dato. Tita era dato, coseno de tita va a ser dato. Coseno de tita ya es dato y seno de tita es dato. La aceleración es dato. Y de paso me dice que la aceleración es 2 veces la gravedad, ¿no ve? Entonces, ¿qué podemos decir? Que 2 veces la gravedad dividido entre la gravedad es igual a 2. Me va a quedar una expresión así. Todo esto se va a volver simplemente 2. ¿Qué más? De aquí necesito despejar mu. A ver, despejamos con ustedes. ¿Qué voy a tener? El primer mu, todo esto se va a copiar. Todo se copia. Y esto aquí va a ser igual. A todo su denominador multiplicado por 2. Va a ser 2 veces esta parte. Por 2. ¿Está bien, no? Y aquí. Todos los que tengan mu, lo envío a un miembro. Los que no tengan mu, al otro miembro. Entonces, lo envío. Los que no tengan mu, lo voy a enviar a la izquierda. Los que tengan mu, a la derecha. Voy a tener esta expresión. Voy a tener esta expresión. A ver. ¿Dónde estás? Este seno de tita se va a pasar al miembro izquierdo con más. 2 veces seno de tita. ¿Eh? ¿Qué más? Este new seno de tita se va a ir a la derecha. Como está con positivo, se va a ir con negativo. Era mío. Hasta ahí se entiende, ¿verdad?
De aquí puedo factorizar mu. Si factorizo mu, ¿qué voy a tener? Voy a tener toda esta expresión. ¿Está bien? Ahora, lo que le multiplica mu se va a pasar a dividir. Y me va a quedar una relación así parecida a esto. Va a volverse mu igual a qué? A todo esto. Todo esto. Dividido entre 2 coseno de tita menos seno de tita. Y este sería mi resultado. Este sería mi resultado. Lo remarco. ¿Ya está? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, consultas? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Ahora, en el problema, yo puse esta condición. Tita tiene que ser mayor al arco tangente de 3. Eso se debe a que si es que tita prácticamente es menor a esos valores, o sea, el arco tangente de 3, si es que es menor a eso, entonces mu se va a volver mayor a 1, cosa que no tendría que ser, no tendría que pasar eso, ¿verdad? Porque no hay coeficientes de rozamiento mayores a 1, ¿ya? Justamente eso explica el licenciado Mariscal prácticamente entre los coeficientes de rozamiento, ¿ya? Entre qué valores tiene que estar, el estático como el cinético. En nuestro caso, eh, si es que, si es que el arco tangente es mayor a 3, ¿no? Y el arco tangente, el, el ángulo tita es mayor al arco tangente de 3, entonces el coeficiente de rozamiento va a ser mayor a 1, cosa que no tiene que pasar. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte, verdad? Hasta ahí preguntas, dudas, consultas. Ninguna. Ya. Eh, ya, entonces pasamos al siguiente problema, ¿ya? Nuestro siguiente problema, ¿qué es lo que dice? Aquí, fíjense. Dice, este problema me ha enviado uno de sus compañeros. Su nombre es... ¿Dónde está? Está sin nombre. Ya, su número por si acaso es el 73 11 y ya se acordará lo demás. ¿Ya? Ese compañero me preguntó cómo podría resolver este problema, ¿ya? Este problema es justamente para él, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? En el techo del caso se encuentra suspendida una esfera que, debido a la inercia, se desvía el hilo respecto de la vertical. Tita igual a 45 grados. Hallar la aceleración del caso, ¿ya? Me pide esta aceleración. ¿Qué es lo que hago? Primero coloco datos, ¿ya? Y copio todos los datos que tenga. Lastimosamente, solamente me da un solo dato, que es tita. Y ese ángulo es de 45 grados. ¿Ya? Este es el único dato que tengo. Ya, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa de la esfera. Solamente me pide de la esfera nada más. ¿Ya? Me pide la aceleración del caso, pero la aceleración del caso va a ser la misma aceleración de la esfera, ¿ya? O hago prácticamente el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué voy a tener? Si hay cuerda, hay tensión. Todo cuerpo siempre tiene peso. Por eso está aquí la masa por la gravedad. ¿Está bien? Ahora, una vez que tengo su diagrama de cuerpo libre, hay prácticamente este ángulo. ¿Este ángulo dónde se va a reflejar? Si me trazo una diagonal así,
en el mismo sentido que, en la misma dirección que la tensión, mi ángulo, este mismo ángulo se va a reflejar aquí, en esta sección, ¿ya? Como se va a reflejar aquí, por ángulos opuestos por el vértice, ese mismo ángulo se va a reflejar aquí. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, voy a formularme sus ecuaciones. Ya dije que aquí está mi ángulo θ y aquí también mi ángulo θ. ¿Está bien? Digo, la sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento, en este caso va a ser para mí el eje X, ¿ya? Entonces digo, ¿qué fuerzas van en la misma dirección que la aceleración? La única fuerza sería la tensión, ¿no ven? La tensión, pero multiplicado por ¿cuánto? Como está yendo sin el ángulo va a ir, entonces va a ser seno del ángulo θ. Nosotros ya sabemos que el ángulo θ es 45 grados. ¿Qué más hay? ¿Hay otra fuerza en el eje X? No, ¿verdad? Como no hay, entonces coloco que es igual a la masa por la aceleración. Esa va a ser mi ecuación 1. Ahora, en el eje que no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Igual. ¿Qué fuerzas va a haber? Va a estar la tensión. Si yo quiero, en este caso, puedo decir los que van hacia arriba positivos, ¿no? Les voy a decir los que van hacia arriba positivos. Entonces digo, la tensión, aquí estaba mi ángulo. Necesito el vector descompuesto en el eje Y. Como está en el eje Y, entonces digo, la tensión con el ángulo, ¿no? Entonces va a ser la tensión coseno de θ. Listo. ¿Qué otra fuerza más hay? La del peso, masa por gravedad. Sería menos la masa por la gravedad. Pero como va a estar con menos, yo directamente lo voy a enviar a la derecha eso. Se vuelve positivo, va a ser masa por gravedad. ¿Ya? ¿Se entiende dónde es dejado eso, verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la ecuación 1 con la ecuación 2. Voy a decir, dividiendo la ecuación 1 con la ecuación 2. Listo. ¿Qué voy a tener? Dividiendo. Si divido ambas ecuaciones, la tensión con la tensión se van a ir. Seno de θ dividido entre coseno de θ me va a quedar tangente de θ. Y esto igual, ¿a qué va a ser igual? La masa dividida entre la masa se van a anular. Aceleración dividido entre la gravedad va a quedar. Aceleración dividido entre la gravedad. Listo. De aquí, ¿qué es lo que me estaba pidiéndome? Me estaba pidiéndome hallar la aceleración del caso. ¿Ya? Entonces, hallo la aceleración del caso. La gravedad es dato. El ángulo es dato. Entonces, tangente del ángulo va a ser dato. La aceleración, ¿cómo me va a quedar? La aceleración va a ser igual a la gravedad por la tangente de θ. ¿Está bien? Por si acaso es por, ¿ya? Listo. La tangente de θ. El ángulo θ es 45 grados. Tangente de 45 es 1. Entonces, ¿qué me va a quedar al final? Que la aceleración es igual a la gravedad. Y esa va a ser mi respuesta. Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. Todo está claro, Auxi. Ya. Hasta Y ahí tenemos menos de un minuto. Bueno, tenemos un minuto. ¿Hay preguntas, consultas sobre el tema? Auxi, ¿será que puede decirle una vez más el ejercicio, por favor? Esta Explicar. parte, este Sí, ejercicio. al obtener las ecuaciones, por favor. Ah, ya, ya. Ya. Para el eje de movimiento, va a ser el eje X, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué fuerzas van a ir en el eje X? La única sería la tensión descompuesta, ¿no? En el eje X. Mi ángulo, si es que lo transpongo, se va a encontrar aquí, ¿ya? Entonces, como la tensión lo voy a descomponer en el eje X, va a estar sin el ángulo. Entonces digo, la tensión seno del ángulo. Como no hay otra fuerza más que vaya en el eje X,
Entonces va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. En este caso, masa por aceleración. Luego, hallo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces digo, todas las fuerzas que van hacia arriba, positivo. Las que van hacia abajo, negativo. Ahora, mi ángulo, vuelvo a repetir, estaba aquí, ¿no ven? Como necesito descomponer mi tensión en el eje Y, va a ser la tensión con el ángulo. Entonces va a ser la tensión coseno del ángulo θ igual ¿a qué? A la masa por la gravedad. En serio, no debería ser igual a la masa por la gravedad, debería de ser menos la masa por la gravedad, igual a 0. Pero ese menos la masa por la gravedad lo puedo enviar al otro miembro y se vuelve positivo. Por eso está quedándome aquí como la ecuación 2. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias, Axi. Ya. Luego divido la ecuación 1 la ecuación 2, me va a quedar la tangente del ángulo θ igual a la aceleración dividido entre la gravedad. La tangente de θ, o sea, la tangente de 45 grados es 1. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la gravedad. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? Sí. Ya, hasta ahí nos queda